Cuando quedé embarazada, mi esposo parecía haberse transformado en otra persona. No solo pasaba los días trabajando horas extras o viajando por negocios, sino que además me reprochaba que no hiciera las tareas del hogar. Hasta que llegó el día de nuestro 7º aniversario de bodas. Ese día, la luz de sus ojos, Hannah, publicó una actualización en sus redes sociales. Vino a cenar, pero también quiso aprovechar para probarme a mí. En el vídeo que subió, ese hombre que alguna vez me prometió estar a mi lado para siempre estaba besándose apasionadamente con ella, como si no existiera nadie más en el mundo. Los comentarios de la publicación decían: hacen una pareja perfecta, como hechos el uno para el otro. Guardé el vídeo, le di un me gusta y, unos minutos después, Hannah me llamó. Llorando, intentaba disculparse. No te lo tomes a pecho, solo fue una reunión, y todos habíamos bebido demasiado. Entonces Zósimo tomó el teléfono y me habló con tono frío. Ya se disculpó. No seas tan insensata. Sin decir una palabra, subí al avión y me fui. Al día siguiente, le envié los papeles del divorcio. Capítulo 1. Tiré la tarta que había preparado durante toda la mañana. Si no hubiera visto las historias de Hannah en sus redes sociales, jamás habría sabido que Zósimo había cambiado sus planes esta noche. Tras contactar con el abogado de divorcios, empecé a empacar algunas de mis cosas. Cuando Zósimo llegó a casa, enseguida notó que faltaban muchas cosas. Frunciendo el ceño con disgusto, dijo: Hannah estaba preocupada de que malinterpretaras lo de ayer, así que compró esto especialmente para ti. Me entregó una caja verde que contenía 2 latas de telonjin. Era obvio lo que Hannah pretendía. Sin dudarlo, lancé las latas al cubo de basura y le respondí: vaya, que tea rica manera de disculparse. El rostro de Zósimo se tornó frío como el acero. De repente, me empujó con fuerza, haciéndome chocar violentamente contra el borde de la mesa de centro. Elsa. Hannah te envía un regalo para disculparse y tú, en lugar de apreciarlo, te pones en plan desagradable. No seas desagradecida. La rabia en sus ojos hizo que lo sintiera irreconocible. Él no solía ser así. Al principio de nuestra relación, cuando todavía no sabía cocinar, me esforzaba por preparar comidas caseras para él. Una vez, al cortarme el dedo por accidente, corrió al instante a la cocina, con una mirada llena de preocupación, rogándome que no volviera a tocar cuchillos porque le dolía verme lastimada. Pero en los últimos 2 años, Zósimo había cambiado completamente. Especialmente desde que Hannah, de quien no podía dejar de hablar, había regresado. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el dolor en mi cabeza. Sentada en el suelo, sujetándome la frente, no podía evitar temblar. Tal vez temiendo que algo realmente grave me hubiera ocurrido. Zósimo finalmente mostró algo de preocupación y se agachó para examinar mi herida. Con una voz ahora dulce y suave, trató de ayudarme a ponerme de pie. ¿Cómo puedes ser tan torpe? ¿No sabes esquivar? Tomó las llaves del coche y estaba a punto de llevarme al hospital. Sin embargo, su teléfono sonó en ese momento. Al mirar la pantalla, rápidamente respondió: ¿Qué pasa, Hannah? La voz llorosa al otro lado de la línea se hizo evidente. Zósimo, ¿puedes venir a acompañarme? Por favor. Zósimo me lanzó una mirada complicada, pero no dudó en cerrar la puerta con fuerza tras de sí y marcharse. En 2 años, había sido innumerables las veces que había dejado todo por Hannah. Aunque ya estaba acostumbrada a estas escenas, mi corazón aún se encogía de dolor cada vez que sucedía. Antes, habría hecho un drama, llorando, gritando y exigiendo atención. Pero ahora, simplemente me sentía agotada, física y emocionalmente. Decidí ir al hospital sola, donde me hicieron una serie de exámenes. Con un grueso vendaje en la cabeza, el médico me aseguró que mi herida no era grave. Sin embargo, la ecografía reveló algo mucho más preocupante: un embarazo ectópico. Me advirtieron que, de no operarme de inmediato,
Corría el riesgo de sufrir una hemorragia que podría poner en peligro mi vida. Necesitaba a un familiar que firmara los documentos necesarios para la cirugía. Capítulo 2. Al escuchar las palabras del médico, sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Corrí al baño y me dejé llevar por el llanto. Solo después de haber agotado todas mis lágrimas, tomé fuerzas para intentar contactar a Zósimo. Llamadas, mensajes, todo se perdía en el vacío. Después de mucho dudar, marqué el número de mi madre. «Mamá, estoy en el hospital. ¿Podrías venir a ayudarme con unos documentos?» Desde el otro lado de la línea, el ruido de las fichas de Mayón chocando entre sí y su tono impaciente me golpearon. «Qué firme, Zósimo, no. Yo estoy ocupada ahora. No estarás peleada con él, ¿verdad? Baja la cabeza, pídele perdón y cede un poco. Todas las parejas discuten. Él tiene dinero, aguante y todo pasará». Con un «ajá», terminé la llamada. Había acompañado a Zósimo desde que no tenía nada hasta construir su compañía y convertirla en una empresa cotizada en bolsa. Pero para mi madre, yo simplemente había tenido suerte al casarme con alguien tan prometedor. Hubo un tiempo en que yo también me sentía afortunada. Pero en estos 7 años, había trabajado codo a codo con Zósimo, dando tanto o más que él. Todo acumulaba presión sobre mí, hasta que sentí que no podía respirar. En la habitación del hospital, continué llamando a Zósimo una y otra vez. Desde el día hasta que cayó la noche, por fin respondió. Sin embargo, la voz que contestó no era la suya, sino la de Hannah. «¿Qué pasa?» «Zósimo está en la ducha». Mi corazón se hundió. Resultaba obvio dónde estaba y qué estaban haciendo. Incluso en este momento, lo único que sentía al pensar en ello era un profundo asco. «Ponlo al teléfono». «¿Tengo que?» Antes de que pudiera terminar, la voz de Zósimo resonó desde el otro lado, furioso. ¿Todo el día llamando por una simple caída? ¿Por qué tanto drama? ¿Es para tanto? El hombre que había visto mi herida con sus propios ojos lo reducía a una simple caída. Lo que realmente quería decir era que no le importaba en absoluto. Con un tono sereno, le respondí: «Estoy embarazada». Hubo un silencio al otro lado, seguido por una risa sarcástica. «¿Te caes si ya estás embarazada? Si vas a mentir, al menos hazlo mejor». Y con esas palabras, Zósimo colgó, bloqueándome inmediatamente después. Para él, yo siempre había sido esa mujer desesperada que intentaba ganar su atención con celos y dramas. Hace un año, recuerdo haberle mostrado emocionada una prueba de embarazo positiva. Su respuesta fue fría, acompañándome a regañadientes al médico. Solo para descubrir que no era más que un embarazo molar, una falsa alarma. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, incluso cuando me preparaban para la cirugía inmediata. Más tarde supe que ese mismo día, Hannah había hecho una escena porque Zósimo no llegó a tiempo para llevarla de compras. Capítulo 3. Conseguí la dirección de la casa de Hannah gracias a Jan, uno de los mejores amigos de Zósimo. Cuando toqué el timbre, mi corazón latía descontroladamente. Hannah abrió la puerta poco después, vestida con un camisón de seda púrpura. Igual al que Zósimo me había regalado una vez. Sin embargo, en ella lucía más atractivo. Su piel parecía aún más blanca y delicada. Al observarla más de cerca, descubrí un leve parecido en nuestras facciones. Hannah me miró de arriba a abajo, esbozando una sonrisa triunfal. «No es de extrañar que Zósimo haya estado contigo». Tragué mi rabia y traté de mantenerme tranquila. «He venido a buscar a Zósimo». En cuanto crucé el umbral, una oleada de recuerdos invadió mi mente. Para mi sorpresa, la casa de Hannah era idéntica a la mía. Hace 2 años, cuando estábamos renovando nuestra casa, le sugerí a Zósimo añadir un armario extra. Algo tan simple desató una discusión, insistió en que yo no me preocupara por esos detalles y que él se encargaría de todo. Su excusa me pareció poco convincente en aquel momento, pero decidí confiar en él. Ahora, al ver esta casa, todo estaba claro,
yo no era más que un reemplazo. El amor que Zósimo decía tener por mí era, en realidad, un reflejo del amor que sentía por otra persona. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la furia de Zósimo, quien bajó apresuradamente las escaleras. ¿Qué significa esto, Elsa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué actúas como un parásito? Antes de que pudiera responder, Zósimo me agarró del brazo y me arrastró hacia la salida. Hannah, que observaba todo desde detrás de él, rodeó su cintura con los brazos y en un tono meloso, dijo: Zósimo, qué miedo, ¿por qué está ella aquí? Zósimo, al escucharla, suavizó inmediatamente su expresión. Con una voz tierna, la calmó. Tranquila, cariño, vuelve adentro. Luego se giró hacia mí con una mirada helada y furiosa. ¿A qué has venido, Elsa? Hannah es mi límite, alguien intocable. No pude evitar reírme con amargura. ¿Ella era su límite? ¿Y yo? ¿Qué valor tenían mis 7 años de matrimonio y los sacrificios que hice por él? Intenté soltarme, pero su fuerza era mayor, y terminé cayendo dentro de la fuente del jardín. Toda la frustración y el dolor acumulados explotaron de golpe. Golpeé el agua con las manos, ignorando las miradas curiosas y los murmullos de los transeúntes. Con lágrimas en los ojos, grité: «Estoy embarazada. Necesito una cirugía urgente, y tú tienes que firmar los papeles. ¿Sabías que me bloqueaste? ¿Sabías lo cruel que has sido?». La multitud a nuestro alrededor seguía aumentando. Zósimo, un hombre acostumbrado a mantener siempre una imagen impecable, mostraba ahora una expresión de vergüenza y enojo. Siempre me esforcé por proteger su reputación, tanto en público como en privado. Pero esta vez, lo obligué a enfrentar la humillación. De repente, empezó a llover a cántaros. Mientras trataba de levantarme, Hannah apareció corriendo con un paraguas. Fingiendo torpeza, pisó deliberadamente mi mano y presionó con fuerza. Luego, llevándose las manos a la boca, exclamó con falsa sorpresa: «¡Ay, lo siento! No fue mi intención, solo quería ayudarte a levantarte. ¡Qué tonta soy!». Acto seguido, se lanzó al abrazo de Zósimo, lloriqueando como una niña indefensa. Aunque me dolía todo el cuerpo, no pude contenerme. En el momento en que ella se abalanzaba sobre él, tiré de su pierna, haciendo que cayera al agua conmigo. Empapada y llena de rabia, Hannah me fulminó con la mirada. Pero rápidamente cambió su expresión y empezó a llorar desconsoladamente. Zósimo, sin dudarlo, la cargó en brazos como si fuera una princesa. Con una frialdad absoluta, me lanzó una mirada de desprecio y dijo una sola palabra: «Lárgate». Y con Hannah entre sus brazos, se marchó sin voltear. Capítulo 4. Llegué al hospital completamente empapada. Mis ropas mojadas desprendían un olor desagradable, y la venda en mi cabeza colgaba suelta, casi cubriendo mi rostro. Los extraños que pasaban a mi lado me miraban con recelo, como si fuera una loca a punto de descontrolarse. Por la mañana, el médico había vuelto a insistir en la gravedad de mi situación. «Tienes que operarte cuanto antes. Esto es extremadamente peligroso, no puedes seguir así». Asentí con un leve movimiento de cabeza. Yo también quería resolverlo lo más pronto posible, pero Zósimo no me creía. Cuando fui a recoger mis medicamentos en la farmacia, una voz dulce y familiar resonó detrás de mí. «Elsa». Al voltear, me encontré cara a cara con Hannah. «Si no fuera porque te pareces un poco a mí, jamás habrías tenido oportunidad con Zósimo», dijo con una sonrisa llena de superioridad. Me detuve un momento y solté una risa amarga. Hannah agitó un documento frente a mis ojos, un ultrasonido. «Estoy embarazada. Zósimo va a divorciarse de ti tarde o temprano. Te aconsejo que te largues ya». Por fin entendí lo tarde que había despertado. Todo este tiempo, había caído en una trampa humillante. La miré con calma y dije: «Dile que firme los papeles para mi operación, y yo firmaré los del divorcio». No quería a Zósimo. Ya no.
Hana y yo fijamos un encuentro para el día siguiente. Zósimo firmaría los documentos médicos y yo los del divorcio. Al día siguiente, me arreglé con esmero y llegué a su casa. Hana estaba recostada en el sofá, disfrutando de los cuidados de Zósimo. Esa escena de amor y ternura me recordó cómo solíamos ser al inicio de nuestra relación. Pero todo cambió hace 2 años, cuando Hana regresó. Cuando yo le pedí a Zósimo que me alimentara en broma, él me respondía con desdén que eso era repulsivo. Ahora, al verme, Zósimo dejó de inmediato lo que estaba haciendo y frunció el ceño con fastidio. ¿Otra vez tú? Se levantó de un salto, dispuesto a echarme. Hana, abrazándolo por el brazo, gimoteó. Vamos a escalar la montaña después. Déjala que venga también, así será más divertido. Me negué de inmediato, pero Zósimo me arrastró hasta el auto. No quería que yo arruinara el entusiasmo de Hana. En el coche, Hana ocupaba el asiento del copiloto, donde había un adhesivo que decía, asiento reservado para la pequeña Hana. Recordé que antes ese adhesivo llevaba mi nombre, pero ahora había sido reemplazado tan fácilmente. Durante el trayecto, Hana no dejó de contar historias sobre los momentos felices que compartieron en el pasado. Sus recuerdos eran tesoros valiosos, mientras que yo solo era un chiste cruel. Finalmente, reuní el coraje para hacerle una pregunta a Zósimo. ¿Siempre fui un reemplazo? Zósimo guardó silencio por un momento antes de responder con una sola palabra. Sí. Mordí mis labios con fuerza y giré mi rostro hacia la ventana, dejando que el viento secara las lágrimas que brotaban sin control. Si siempre fui un reemplazo, ¿por qué me buscaste al principio? Zósimo, ¿por qué me prometiste un amor eterno? Capítulo 5. Media hora después, llegamos al pie de la montaña. Caminamos un rato y de repente sentí un dolor agudo en el pie, me había torcido el tobillo. Zósimo, con el rostro lleno de preocupación, corrió hacia mí. Se agachó, me quitó los tacones y comenzó a masajearme el pie. Solté un gemido de dolor, lo que hizo que sus manos se movieran con más cuidado. Después, sin decir una palabra más, me cargó a la espalda y caminó hacia un pabellón cercano. Mientras me llevaba, murmuró con tono de burla. ¿Cómo se te ocurre usar tacones para una caminata? Es una tontería. Sonreí con frialdad. ¿Y no fuiste tú quien insistió en que viniera? Se detuvo por un segundo, como sorprendido, pero no dijo nada. Hana, que venía detrás de nosotros, me miraba con un rencor apenas disimulado. Tan pronto llegamos al pabellón, Hana comenzó a quejarse con voz melosa. Zósimo, querido, ella se ha torcido el pie. Déjala aquí para que descanse, ¿sí? Nosotros podemos continuar solos. Zósimo pareció dudar por un instante. Finalmente respondió, con un tono algo vacilante. Hana, quizás hoy no sea el mejor día para subir. No quería seguir presenciando las muestras de cariño entre ellos, así que levanté la mano y dije: Vayan ustedes, no me importa. Zósimo me miró incrédulo. Quizás recordaba cómo solía insistir en acompañarlo cuando él cuidaba a Hana en el pasado. Yo decía que podía ayudarlo, pero él siempre me respondía que tenía una mente retorcida. Hana no perdió el tiempo en intervenir, jalándole suavemente la manga mientras sugería: Zósimo, si ella insiste, tal vez deberíamos dejarla. Tras una ligera pausa, Zósimo acarició su cabeza y asintió. De acuerdo. Una vez que se fueron, sentí que hasta el aire en la montaña se tornaba más ligero. Me acomodé en el pabellón y cerré los ojos para descansar un poco, sin darme cuenta de que las nubes comenzaban a cubrir el cielo. Cuando finalmente regresaron, una intensa lluvia caía sobre nosotros. Zósimo protegía a Hana con su cuerpo, mientras él se empapaba por completo. Corrieron hacia mí bajo la lluvia. Mirando el pronóstico del tiempo en su teléfono, Zósimo se acercó y, sin dudar, se inclinó hacia mí. Súbete a mi espalda, te llevaré de vuelta. Sin pensarlo 2 veces, me subí. Dada la situación, cualquier ayuda era bienvenida.
pero apenas habíamos avanzado unos pasos cuando Hannah soltó un chillido agudo. ¡Ay, me duele mucho! Zósimo me soltó de inmediato, dejando que cayera al suelo, y corrió hacia ella. Mientras me incorporaba, con el dolor punzante de mi pie, Zósimo ya había pasado junto a mí cargando a Hannah a la espalda. «Elsa, puedes bajar sola, ¿verdad?», dijo sin siquiera mirarme. Sin esperar respuesta, desaparecieron en la distancia. Cojeando, bajé la montaña a duras penas. Cada paso era una agonía, el dolor me hacía sudar frío. Quise llamar para pedir ayuda, pero mi teléfono, empapado por la lluvia, había dejado de funcionar. No me quedó más remedio que soportarlo. Tras caminar más de una hora, justo cuando estaba cerca del pie de la montaña, resbalé y rodé cuesta abajo como una pelota. Afortunadamente, no muy lejos estaba el coche de Zósimo. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia el vehículo, gritando desesperada. «Zósimo, ayúdame». Él se giró, echando un vistazo a mi estado deplorable, y de inmediato cubrió los ojos curiosos de Hannah. «Está toda ensangrentada, no mires, es asqueroso». Aún así, seguí arrastrándome hacia el coche, intentando abrir la puerta. Zósimo me miró con desprecio, arrancó el motor y se fue, desapareciendo rápidamente de mi vista. En ese momento, sentí como mi corazón se rompía en pedazos. Nunca imaginé que él pudiera ser tan cruel. En ese lugar apenas transitaba gente, y menos con ese diluvio. Mi cabeza daba vueltas, me mordí el labio hasta sangrar para mantenerme consciente. No sé cuánto tiempo estuve tendida en el suelo antes de que alguien finalmente me viera. Cuando me subieron a la ambulancia, noté que la camilla estaba completamente teñida de rojo por mi sangre. Poco después, me llevaron al quirófano. Perdí el conocimiento. Cuando desperté tras la operación, el médico me informó que, debido a la gravedad y al retraso en el tratamiento, habían tenido que extirparme el útero para salvarme. Cuando el doctor se fue, me escondí bajo las sábanas y lloré desconsoladamente. Ya no habría niños en mi futuro. 7 años de matrimonio, entregando todo mi amor y dedicación, para que él me dejara morir como si mi vida no tuviera valor alguno. Era momento de entregarle a Zósimo el regalo que había preparado para él. Capítulo 6. En mi primer día tras salir del hospital, contacté a varios periodistas. Difundí todos los vídeos y fotos que Hannah había compartido en su círculo privado durante los últimos 2 años. Pronto, la noticia del escándalo de infidelidad de Zósimo se esparció como pólvora, amplificada con detalles exagerados en las redes sociales. El valor de las acciones de su empresa se desplomó en consecuencia. Cuando Zósimo me enfrentó, su tono era furioso. ¿Fuiste tú quien hizo esto? Sin apartar los ojos de mi teléfono, respondí con calma. ¿Quién más podría ser? Se quedó en silencio por un momento, luego su rostro se ensombreció. La empresa es el fruto de años de nuestro esfuerzo. ¿Es en serio que haces esto solo por celos? Recordé cómo trabajé sin descanso a su lado, negociando contratos y soportando el dolor de una úlcera gástrica, todo para construir lo que ahora era su imperio. Interrumpí sus quejas lanzándole los papeles del divorcio. Firmemos el divorcio. Zósimo, visiblemente sorprendido, tomó unos segundos antes de reaccionar. Entonces rompió los papeles en pedazos, con una sonrisa sarcástica en los labios. No actúes como si fueras seria, Elsa. Esa táctica no funciona conmigo. Sin responder, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Zósimo, al verme decidida, me siguió. No seas ridícula, todo esto solo era para darte una pequeña lección. No hay necesidad de llegar tan lejos. Cuando lo ignoré y seguí avanzando, gritó con rabia. Si te atreves a cruzar esa puerta, no vuelvas arrastrándote a pedirme perdón. Sin mirarlo, solté una risa fría y salí con mi equipaje. En el pasado, en plena calle, Zósimo me gritó, acusándome de ser mezquina y diciendo que quería divorciarse de mí. En aquel entonces, me arrodillé suplicándole que no me abandonara. Pero esa vida de humillación constante me ha cansado. Ahora,
mientras cargaba mi maleta y me disponía a subir a un taxi, Zósimo apareció corriendo. Me agarró del brazo con una expresión que parecía decir, deberías estar satisfecha, ¿no? Condescendiente, me aseguró que, si volvía con él, me perdonaría. Le aparté la mano con firmeza y pronuncié cada palabra con claridad. Lárgate, quiero el divorcio. El taxista, visiblemente impaciente, me interrumpió con un tono brusco. Entonces, ¿se sube o no? Sin dudarlo, subí al coche. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, Zósimo, sin preocuparse por el riesgo de que sus dedos fueran aplastados, la abrió de nuevo a la fuerza y se metió dentro. Con una sonrisa forzada, intentó suavizar la situación. Elsa, ¿no decías que querías ir al cine conmigo? En el pasado, solía rogarle que fuéramos al cine juntos. Él siempre lo rechazaba, diciendo que era una pérdida de tiempo. Muchas veces terminé yendo sola, observando cómo las parejas disfrutaban juntas mientras yo lidiaba con mi soledad. Sin darme opción, Zósimo le pagó al conductor y ordenó que nos llevara al cine. A la fuerza, me arrastró hasta la sala de proyección. A mitad de la película, su teléfono comenzó a sonar. Sin pensarlo dos veces, lo volteó hacia abajo y salió apresuradamente para contestar. Aún así, alcancé a ver el nombre en la pantalla. Era Hannah. Cuando terminó la película, Zósimo no regresó. Ese mismo día, bloqueé todos sus números y formas de contacto. Esa noche, entre sueños, mi teléfono comenzó a sonar sin cesar. Sin mirar quién llamaba, lo tomé con irritación y contesté, lista para soltar un reproche. La voz ronca de Zósimo surgió al otro lado de la línea. Lo siento, tenía algo urgente durante el día. No volverá a pasar, te lo prometo. Por favor, no me ignores. Sin vacilar, lo confronté, diciéndole que sabía que había ido a ver a Hannah. Sin más, colgué la llamada. Capítulo 7. Al día siguiente, convoqué una reunión de la junta directiva. Zósimo fue el último en llegar. Tenía un gran moretón en la cara, y el olor a alcohol seguía impregnando su ropa. Lo miré fríamente y, con tono desapegado, propuse. Zósimo, últimamente has estado en medio de muchos escándalos. ¿No crees que sería mejor que te retires un tiempo para calmar las aguas? Esperaba una confrontación difícil. Pero, para mi sorpresa, Zósimo estuvo de acuerdo sin oponer resistencia. En menos de una hora, asumí su puesto. Después de la reunión, Zósimo me detuvo en la puerta. La sonrisa en mi rostro desapareció al instante. No entendía por qué había accedido tan fácilmente, pero una cosa era clara, no quería volver a verlo. Con expresión de aparente tristeza, bajó la mirada y comenzó a explicarse. Ayer, realmente tenía algo muy urgente que atender. Me reí con sarcasmo. Por supuesto, Hannah era su urgente prioridad. Lo empujé con fuerza, rehusándome a escuchar más excusas inútiles. Sin embargo, él me sujetó con fuerza, con los ojos enrojecidos por la frustración. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Le sonreí con desdén y respondí, marcando cada palabra. Arrodíllate y suplica. Ante mi absurda exigencia, su rostro se oscureció. Sabía que, con su orgullo, nunca aceptaría humillarse de esa manera delante de todos en la empresa. Sin embargo, tras unos segundos de silencio, con un fuerte eplaf, se arrodilló a mis pies. Esa escena solo logró que sintiera aún más repulsión. Me quité el anillo de bodas del dedo y, ante su mirada desconcertada, lo arrojé a un basurero cercano. Zósimo, siempre tan obsesionado con la limpieza, comenzó a hurgar frenéticamente en el basurero. Me resultó tan ridículo que no pude evitar reírme. Cuando lo amaba, él pisoteaba mi dignidad sin piedad. Ahora que ya no me importa, él simplemente no lo merece. Rodé los ojos y, sin mirar atrás, le dije una última frase. Esto es lo que te mereces. Capítulo 8. Al anochecer, estaba tumbada en la cama, lista para relajarme viendo vídeos. Deslicé la pantalla y, para mi sorpresa, apareció Hannah en un vídeo.
En la grabación, un hombre la abrazaba mientras le suplicaba: «Hannah, no te vayas». Hannah intentaba zafarse cuando, de repente, Zósimo apareció corriendo. Sin mediar palabra, lanzó un puñetazo al hombre y ambos comenzaron a pelearse. En los comentarios, algunos usuarios reconocieron a Zósimo y a Hannah. ¿No es este el CEO infiel que salió en las noticias hace poco? ¿Esa mujer me suena de algo? Una de las respuestas al pie del vídeo llamó mi atención. «Zorra. Me engañó con otro hombre a mis espaldas». Intrigada, entré al perfil del autor del comentario y encontré varias fotos suyas con Hannah en situaciones íntimas. Era el hombre del vídeo. Le envié un mensaje privado. «¿Conoces a Hannah?». No pasó mucho tiempo antes de que me respondiera: «Es mi esposa. Se fue con un hombre rico y no quiere regresar». Después de hablar un rato con él, logré comprender casi toda la historia entre ellos. A la tarde siguiente, justo al terminar una reunión, entré a mi oficina y me encontré con Hannah. Con los puños apretados, me exigió saber: «¿Dónde está Zósimo?». Mis ojos se posaron en el anillo de diamantes en su dedo, el mismo que arrojé a la basura el día anterior. Sin dudar, marqué el número de seguridad. Antes de que me contestaran, Hannah corrió hacia mí y colgó la llamada de un manotazo. Con las cejas fruncidas, me dijo: «Zósimo ha desaparecido. No puedo contactarlo». Sin prestarle atención, la miré con impaciencia. Con lágrimas en los ojos y fingiendo lástima, comenzó a suplicar: «Estoy embarazada. Este bebé no puede crecer sin un padre». Harta de su teatro, le hice un gesto para que llamara a ella misma. Hannah tomó mi teléfono y marcó. Apenas sonó una vez, Zósimo contestó. Su expresión cambió al instante. De la esperanza pasó a la desolación. Mientras hablaba, su voz se entrecortaba con llantos. «Por favor, regresa». Al colgar, permaneció inmóvil, mirando hacia mí. «¿Todavía no te vas?», le pregunté con frialdad. Con los ojos evasivos, murmuró en voz baja: «Solo tengo a Zósimo. Por favor, no me lo quites». No pude evitar soltar una carcajada irónica. Era ella quien había destruido mi matrimonio, y ahora tenía el descaro de pedirme que lo dejara. Con una sola palabra le dejé clara mi posición: «Lárgate». Al anochecer, pedí comida a domicilio y, al abrir la puerta, Zósimo irrumpió sin invitación. «¿Cómo sabes dónde vivo?», le grité, aunque ya sabía que no quería verlo. Agarrándome la mano, bajó la mirada y murmuró: «Elsa, cometí un error. ¿Podemos empezar de nuevo?». Una a una, aparté sus manos de las mías. «Sal de mi casa. Y no me obligues a llamar a la policía». Zósimo, creyéndose indispensable, sacó una caja de su bolsillo. Dentro había un anillo mucho más grande que mi alianza de bodas. Lo miré y se lo devolví. «Es demasiado». Pero insistió, tomando mi mano a la fuerza para colocarme el anillo. «Ya te lo puse, ahora es tuyo». En el pasado, su actitud dominante me seducía. Siempre hacía lo que él quería. Ahora, todo aquello me parecía un error absurdo. «¿Y el otro anillo?», le pregunté con frialdad. Zósimo fingió no entender, pero sabía a qué me refería. «Está en el dedo de Hannah, ¿no? ¿Le gusta usar cosas de segunda mano?». Balbuceando, intentó explicarse, pero nada coherente salió de su boca. Me quité el anillo nuevo y se lo devolví. «Lárgate». Aún así, me abrazó por la espalda, susurrando: «Tenemos un hijo. Él necesita a su padre». No podía creer su descaro. «Déjame ir o llamaré a la policía». Él seguía apretando con más fuerza. En mi desesperación, agarré un jarrón y lo golpeé en la cabeza. Con la frente sangrando, Zósimo no se detuvo. Mordiéndome el cuello, susurró: «Te amo».
Recordé que la última vez que me dijo esas palabras fue en nuestra boda, hace 7 años. Entonces, lloré de felicidad, entregándole todo mi ser. Con voz calma, le respondí: «Yo ya no te amo». Zósimo se detuvo, atónito, incapaz de comprender. «No puede ser. Piensa en el niño». Sonreí amargamente al recordar aquel día en que, bañada en sangre, él todavía esperaba que tuviera a nuestro hijo. Saqué los informes del hospital y se los mostré. Tras leerlos, grandes lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Es mi culpa. Todo es mi culpa», repetía, golpeándose con mis manos. Lo observé sin emoción. Solo me parecía patético. Con los brazos cruzados, le respondí con indiferencia. «Entonces, sal de esta relación con las manos vacías». Aceptó rápidamente, lleno de culpa. Aproveché el momento para que firmara el acuerdo de divorcio. Quedamos en encontrarnos en el registro civil a las 8 de la mañana para finalizar todo. Llegué media hora antes, pero incluso cerca de las 9, Zósimo no apareció. Al intentar llamarlo, no obtuve respuesta. Cuando ya estaba por irme, Hannah apareció, furiosa. «No puedes dejarlo sin nada». Con una sonrisa despreocupada, le respondí: «¿Y tú quién eres? ¿Dónde está Zósimo? Soy su futura esposa. Él necesita dinero, no puedes ser tan cruel». En silencio, saqué las fotos de ella con Antonio. Su rostro palideció, retrocediendo mientras yo disfrutaba de su desconcierto. Finalmente, me invitó a un café, donde intentó suplicarme: «Por favor, no se lo digas a Zósimo. Él no puede soportar otro golpe». Con una sonrisa irónica, le lancé mi café a la cara. «Esto es lo que te mereces». Ella agachó la cabeza, limpiándose en silencio. «Puedes humillarme, pero no le digas nada». Después de que se fue, lo primero que hice fue informar a Antonio. Capítulo 9. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Jan. Me dijo que Zósimo estaba a punto de morir. Al escuchar eso, me quedé inmóvil por un instante, pero rápidamente recuperé la calma. Solo dije fríamente: «Que se muera bien lejos». A pesar de todo, fui al hospital. Allí estaba él, tendido en la cama, apenas con vida. Sin embargo, al recordar cómo aquel día yo me desangraba y le pedí ayuda desesperadamente, lo único que sentí fue que su situación no era ni remotamente comparable a lo que yo sufrí. Cuando me vio, sus ojos mostraron una chispa de alegría. Pero apenas habían pasado unos días, y él ya parecía una sombra de lo que fue, con el cuerpo consumido y el rostro pálido. Sonrió débilmente, un gesto forzado. «Elsa, es un milagro que hayas venido a verme». Sin emoción alguna, pregunté: «¿Qué tienes?». Movió los labios levemente, pero no dijo nada, como si fuera algo difícil de admitir. Lo único que pidió fue: «¿Puedes acompañarme a ver los cerezos una vez más?». Recordé que fue bajo los cerezos donde nos besamos por primera vez y juramos amor eterno. En ese momento me miraba como si aún estuviera enamorado de mí, como si yo fuera su única salvación. Pero luego me enteré de que también bajo esos mismos cerezos había sido donde besó a Hannah por primera vez. Yo no era más que una sombra para él, siempre lo fui. Negué con la cabeza y aparté esos recuerdos nauseabundos de mi mente. Respondí con frialdad: «Solo he venido para ver cómo te estás muriendo». Bajó la mirada y, con un tono de arrepentimiento, comenzó a hablar. «Le fallé a Hannah. Hace 2 años la rechacé y salió a beber para ahogar su dolor. Esa noche la trataron mal, y siempre me sentí culpable por eso. Yo siempre». Levanté una mano, indicándole que se callara. «¡Qué absurdo! ¿Por culpa hacia otra mujer destruyó todo lo que alguna vez significamos?». Zósimo intentó acercarse para abrazarme, pero le lancé una mirada helada que lo detuvo en seco. En ese incómodo silencio, la puerta se abrió de repente. Era Hannah, quien entró al cuarto con una camiseta de manga corta que dejaba al descubierto unos enormes moretones en los brazos.
Al verme junto a la cama de Zósimo, su rostro se deformó de ira y gritó: ¡ay, qué descarada! ¿Cómo te atreves a aparecerte aquí? Me encogí de hombros, sin siquiera dignarme a responder. Antes de que pudiera decir algo, Zósimo se adelantó con un grito: ¡alárgate de aquí! El rostro de Hana se enrojeció al instante. Se acercó rápidamente a Zósimo y, abrazándose a su brazo, empezó a llorar amargamente. Él parecía debatirse entre la pena y el disgusto. Al notar mi expresión de burla, como si disfrutara de su patética situación, finalmente apartó a Hana de un empujón. Me encogí de hombros y dije: no finjas. Cuando me levanté para irme, Zósimo me agarró desesperadamente del dobladillo de la ropa. Lo aparté con brusquedad y le dije: alguien como tú debería morirse de una vez. Hana, fuera de sí, se lanzó hacia mí con intención de golpearme. Sin embargo, Zósimo le sujetó la mano antes de que pudiera siquiera tocarme. Lo que ocurrió después fue inesperado. Zósimo le dio una bofetada que resonó en toda la habitación. Ella, con el rostro encendido de ira y vergüenza, salió corriendo entre lágrimas. Zósimo bajó la cabeza, evitando mi mirada. Yo solo me limité a soltar un comentario sarcástico: ¡qué asco!, y salí de la habitación. Capítulo 10. Un mes después, recibí otra llamada de Jan. Zósimo había muerto. Me sorprendió. Aunque la última vez que lo vi estaba muy debilitado, no pensé que moriría tan pronto. Había dejado una carta en la que transfería todos sus bienes a mi nombre. Regresé a nuestra vieja casa para recoger sus pertenencias y tirarlas. Mientras revisaba, cayó al suelo un informe médico. Era de hace 2 meses. El diagnóstico: VIH positivo. Me quedé en shock por un momento. Luego encendí su computadora y encontré una carpeta llena de fotos de Hana con diferentes hombres. Eran explícitas y, por la fecha, claramente recientes. En la bandeja de mensajes había uno de Antonio, con un vídeo adjunto. El mensaje decía: ven a salvar a Hana si tienes valor. Reproduje el vídeo. En él, Antonio arrastraba a Hana por un sendero en la montaña mientras la insultaba: eres una maldita. El vídeo se cortó abruptamente. Recordé un noticiero de hace pocos días que hablaba de un cadáver masculino decapitado. La ropa que llevaba ese cuerpo era idéntica a la de Antonio en el vídeo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Guardé el vídeo en mi teléfono y me dirigí a la comisaría más cercana para denunciarlo. Pero cuando abrí la puerta, Hana me atacó de improviso. No tuve tiempo de reaccionar y caí al suelo con ella encima. Su rostro estaba desfigurado por la ira, y en su mano sostenía un cuchillo que apuntaba hacia mí. Todo es tu culpa, tú me lo arrebataste todo, gritó furiosa. Forcejeamos. Logré tomar un taburete y golpearla en la cabeza con él. Aproveché para encerrarme en el dormitorio y llamar a la policía. De repente, escuché la cerradura de la puerta principal girar. En ese momento recordé que nuestras casas compartían el mismo diseño, incluso la cerradura. Con un clic, Hana estaba dentro. Ella se acercaba lentamente, sosteniendo el cuchillo y gritando: tú mataste a Zósimo, mataste a Antonio, todo es tu culpa, maldita perra. Voy a matarte. Cuando intentó apuñalarme, levanté el taburete para defenderme. En la confusión, el cuchillo se hundió en su propio pecho. Corrí hacia la puerta y salí corriendo. Cuando llegó la policía, les entregué el vídeo de la computadora. Finalmente, esta pesadilla había terminado.